Sean bienvenidos a pasar con nosotros un tiempo con la Biblia abierta, con Luis Barros y Lorenzo Luébano. Reciban un saludo, estimados hermanos y amigos de sus servidores Luis Barros y Lorenzo Luébano. Estamos transmitiendo desde México. Yo me encuentro, pues, como la mayoría de ustedes saben, en la ciudad de Monterrey. Nuestro hermano Lorenzo Luébano se encuentra en Ciudad Juárez, Chihuahua. Hermano Lorenzo, reciba un saludo. Muy buenas tardes, un saludo a todos los hermanos que nos están viendo en este momento. Les agradecemos por acompañarnos en esta ocasión para pasar con nosotros un tiempo con la Biblia abierta, esperando que este programa sea de edificación y de crecimiento espiritual para todos. Muy bien, un tiempo con la Biblia abierta. Bueno, esperamos que los que están ya unidos con nosotros por medio de esta transmisión a través de Facebook Live ya tengan allí sus Biblias abiertas, su mente también y su corazón dispuesto y abierto para recibir la palabra del Señor en este día a través de esta enseñanza que vamos a estar aquí considerando en esta tarde. Bueno, ahí tenemos el tema que vamos a estar tratando, lo hemos titulado Añadidos a la Iglesia de Cristo. Repito, añadidos a la Iglesia de Cristo. Bueno, en transmisiones anteriores, nosotros estuvimos enseñando acerca de las condiciones que la Biblia demanda para que el pecador reciba el perdón de sus pecados y así la salvación. Bueno, allí en las Escrituras aprendimos que es necesario que el pecador oiga acerca de Jesús, de quién es Él. También aprendimos que el pecador debe creer en el Evangelio, en aquello que se dice, se enseña acerca de Jesús. También aprendimos en las Escrituras que el pecador debe arrepentirse de sus pecados, debe cambiar su mentalidad, su corazón y por ende su forma de vivir con respecto al pecado. Debe confesar antes de bautizarse, debe confesar que cree de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, es decir, que es Dios. Y posteriormente, esa persona debe ser bautizada en agua, sumergida en agua para el perdón de sus pecados, para que reciba del Señor el perdón de sus pecados. Bueno, en el día de hoy vamos a ver con las Escrituras lo que sucede, la consecuencia de cuando un pecador obedece pues las condiciones bíblicas para el perdón de sus pecados, ¿sí? Y tiene que ver con ser añadido a la iglesia de Cristo. Hermano Lorenzo, ¿podría usted leer el texto de Mateo 16, 18, por favor? Evangelio según Mateo, capítulo 16, versículo 18. Muy bien, Mateo capítulo 16, versículo 18. Vamos a leer ahí en las Escrituras. Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice la palabra de Dios: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien, como
leemos aquí, en este pasaje de las Escrituras, Cristo prometió edificar su iglesia, una iglesia, la iglesia que pertenece a Cristo, la iglesia de Cristo. Y este pasaje nos habla de la iglesia en su sentido universal. Y nos referimos precisamente a ella, al concepto de la iglesia en su sentido universal, en cuanto al tema del día de hoy, donde los pecadores son añadidos, donde las personas, después de obedecer las condiciones del plan de salvación, son añadidos. Nos referimos entonces a la iglesia de Cristo, la que él iba a fundar o a establecer. Muy bien. Tenemos aquí la definición de la palabra añadir, y quiere decir agregar, incorporar algo a otra cosa. Y a la luz de los diccionarios griegos también la definición es añadir, ¿sí? Agregar, sumar, etc. Esa es la definición que nos dan algunos diccionarios en griego, tanto en castellano como en griego. Hermano Lorenzo. Bueno, pues es muy importante considerar esas definiciones, pero siempre entenderlas a la luz del contexto bíblico, ¿verdad? Porque una persona puede pensar que ella tiene la capacidad, la habilidad de añadirse o de sumarse a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Que ella dijera, pues yo soy parte de la iglesia de Cristo, o yo me he sumado a la iglesia de Cristo, cuando en realidad no funciona de esa manera. Uno pudiera tener el deseo, una persona tener el deseo de ser añadido a la iglesia de Cristo, pero si no es añadido por Cristo, entonces, aunque tenga ese gran deseo, o aunque tenga esa aspiración, ese anhelo, pues no lo podrá lograr a menos que Cristo lo sume, a menos que Cristo lo añada, a menos que Cristo lo incorpore a su iglesia. Como leímos ahí en Mateo capítulo 16, versículo 18, edificaré mi iglesia. Cristo va a edificar su iglesia exactamente como Él quiere y de los materiales que Él quiera. A quien Él quiera va a añadir, ¿verdad? Quizás lo podríamos ilustrar un poco con el pueblo judío, que al principio ellos no aceptaban a los gentiles como siendo sus hermanos en Cristo, como siendo partes del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Ellos nunca se imaginarían que los gentiles fuesen sus hermanos en la fe. Sin embargo, el apóstol Pablo en Romanos y en otras cartas, pues se dedica a explicarles cómo es que los gentiles también son participantes de esa bendición tan grande que les proporciona el evangelio, porque dentro de la voluntad de Dios, Él quiso que también los gentiles se salvasen exactamente igual que los judíos, es decir, por medio de la fe en el evangelio. Entonces, aunque uno pudiera decir, yo no quiero que esta persona sea parte del cuerpo de Cristo, o yo quiero que esta persona sea parte del cuerpo de Cristo, no nos corresponde a nosotros, a los hombres, sumar o decir que no pueden ser añadidos determinados individuos. Eso es una voluntad, es una capacidad que solamente Cristo tiene. ¿Por qué? Esa es la pregunta que quizás va a imperar en este tema que estamos tratando. ¿Por qué es Cristo el que añade a la iglesia? Y bueno, ya podemos aquí decir que Cristo es quien añade a la iglesia porque la iglesia es suya, ¿verdad? Él dijo que Él la iba a edificar y por consiguiente el acto de sumar, el acto de incorporar, el acto de incluir a alguien dentro de la iglesia, pues es solamente algo que Cristo puede
hacer. Muy bien, entonces tenemos la verdad de que las escrituras enseñan de que ciertamente es el Señor quien añade a la iglesia. Es el único quien tiene la autoridad para añadir a la iglesia, debido a que Él es el Salvador. Y la iglesia se compone de gente salvada. ¿Sí? Vayamos allí al libro de Hechos capítulo 2. Vayamos al libro de Hechos capítulo 2 y veamos allí cómo ciertas personas, después que escucharon la predicación, la enseñanza de Pedro, dice Hechos capítulo 2, versículo 41. Hermano Lorenzo, por favor, Hechos capítulo 2, verso 41. Dice Hechos capítulo 2, versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Muy bien, entonces tenemos allí el resultado de la predicación del apóstol Pedro, de personas que recibieron la palabra de él y fueron bautizadas. Y luego, ¿qué sucedió, hermano Lorenzo, allí con esas personas? Dice, y se añadieron, se agregaron, fueron sumadas aquel día como 3,000 personas. Ahora, este pasaje nos dice que estas personas fueron añadidas, pero no nos dice a qué fueron añadidas. Entonces necesitamos que la Escritura nos responda a qué fueron añadidas, a dónde fueron añadidas. Que simplemente está diciendo que fueron bautizados y en consecuencia fueron añadidos. Pero ¿a dónde? ¿A qué? ¿Cuál sería la respuesta, hermano Lorenzo, si alguien nos preguntara, bueno, ahora que he cumplido las condiciones bíblicas para recibir el perdón de pecados, siendo bautizado, y leyendo este pasaje, pues dice que obviamente también aplica para estos tiempos, he sido añadido? ¿Cuál sería la respuesta, hermano Lorenzo? Bueno, es muy importante siempre para interpretar cualquier pasaje bíblico, siempre considerar el contexto, ¿verdad? Cuando uno quiere entender lo que alguna declaración bíblica dice, lo que alguna declaración bíblica nos enseña, pues siempre es necesario considerar lo que diga el contexto, ¿verdad? Porque si no consideramos el contexto, pues entonces sería imposible comprender lo que dice la palabra de Dios y entonces pues no entenderíamos y tendríamos que sacar conclusiones equivocadas de lo que dice la palabra de Dios. Ahora, antes de considerar el contexto, también necesitamos leer con cuidado, analizar lo que dice el texto ahí en Hechos capítulo 2 en el versículo 41. ¿Por qué digo esto? Porque alguien podría pensar, por la forma en que está escrito ahí el pasaje, de que las personas se añadieron ellas mismas, ¿verdad? A lo que vamos a ver en un momento. ¿Se añadieron ellas o fueron añadidos? Porque en nuestro lenguaje esas palabras pueden confundir a algunas personas, pueden decir, se añadieron, pues ellos, ¿verdad? Ellos se añadieron, pero no necesariamente. Cuando consideramos el texto original en el que fue escrito el Nuevo Testamento, nos encontramos ahí con un verbo en voz pasiva. ¿Qué indica esto? Bueno, que estas personas no se añadieron a sí mismas a la iglesia, sino que fueron añadidos por alguien. Es interesante que la palabra bautismo, ahí cuando dice ahí que
se bautizaron, ¿verdad? También, si se fijan ahí en el versículo 41, dice así que los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados. Fueron bautizados. Y luego dice enseguida, y se añadieron. Bueno, lo correcto en esa expresión, se añadieron según el texto griego, de acuerdo a la morfología, de acuerdo a la construcción que nos indica aquí el texto, debe decir también fueron añadidos. Así como fueron bautizados, así también fueron añadidos. Así es como debe decir, o así es la idea que transmite el pasaje. Así como fueron bautizados, y todo el mundo entiende que alguien los bautizó, no se bautizaron a sí mismos. El verbo, ¿verdad? Donde dice se añadieron, literalmente es fueron añadidos, porque está en voz pasiva, ¿verdad? Y la voz pasiva, según la morfología, indica que la acción de ser añadido recayó sobre ellos. Es decir, alguien la hizo sobre ellos. Exactamente, ¿verdad? Y no que ellos se añadieron. No que ellos se añadieron, no, eso no dice ahí, estaría en voz activa, ¿verdad? El verbo estaría en voz activa, y entonces sí, ellos se añadieron, ¿verdad? Pero no, así como no se bautizaron a sí mismos, y todo el mundo lo entiende, fueron bautizados, de la misma manera fueron añadidos, ¿sí? Porque alguien podría pensar, oye hermano, pero ahí dice que se añadieron. Uno se puede añadir, no. Si uno se puede añadir, uno se puede bautizar. Entiéndase exactamente lo mismo. Si usted se puede bautizar a sí mismo, entonces se puede añadir a sí mismo. Pero dado que la Biblia no enseña que usted puede bautizarse a sí mismo, entonces tampoco está diciendo que usted puede añadirse a sí mismo. No es cuestión de interpretar o de entender, es cuestión de lo que dice. Ahí dice que fueron bautizados, es decir, que alguien los bautizó, y también dice que fueron añadidos, es decir, que alguien los añadió. Ahora sí pasamos al versículo 47. Disculpe, y otro detalle es que la acción de ser ellos añadidos fue posterior al bautismo, no antes, sino, y vemos aquí que es una consecuencia de haberse bautizado. Entonces, esta añadidura sobre ellos de parte de otro, ¿sí? No vino antes de ser bautizado, sino después del bautismo, como consecuencia de que estas personas hayan sido bautizadas. Continúen. Exacto, ¿verdad? Ellos fueron añadidos cuando fueron bautizados, ¿verdad? Si no son bautizados, no son añadidos, ¿verdad? Podemos leer el versículo 41 a contrario sensu, ¿verdad? Al lado contrario, y podríamos decir que si no fueron, si no recibieron su palabra, pues tampoco son bautizados, y si no son bautizados, pues tampoco son añadidos. Pero dado que fueron añadidos, es porque fueron bautizados, y si fueron bautizados es porque recibieron la palabra, ¿verdad? Entonces nadie puede ser añadido sin el bautismo, sin recibir la palabra de Dios, sin creer, ¿verdad? Y como veíamos en un estudio anterior, ¿verdad? Esta palabra que ellos están recibiendo, pues es lo que Pedro está predicando, y les ha dicho que necesitan arrepentirse de sus pecados y necesitan ser bautizados. Ellos recibieron la palabra, ellos estuvieron de acuerdo, se arrepintieron de sus pecados y fueron bautizados, y cuando fueron bautizados, fueron añadidos. Ahora la pregunta es, ¿fueron añadidos por Pedro? ¿Fueron añadidos por los apóstoles? Porque los apóstoles son los que están predicando, y ellos reciben la palabra de los apóstoles. Los que los bautizan aparentemente, ¿verdad? Fueron los mismos apóstoles, aunque el texto no lo especifica, pero suponiendo que así fuese, fueron bautizados ¿por quién? No dice el pasaje, probablemente por los mismos apóstoles, y fueron añadidos, pero aquí es donde alguien podría preguntar, bueno, ¿y quién los añadió a la iglesia? ¿Los añadieron los apóstoles o quién? Bueno, ahí es donde el contexto nos va a ayudar. El versículo 47 dice, alabando a Dios
y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, ahí ya tenemos la respuesta. ¿Quién añade a la iglesia? El que añade a la iglesia es el Señor. Entonces, ahora sí, sumando el versículo 41 con el versículo 47, se nos indica que los salvos, ¿verdad?, son añadidos a la iglesia. Dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Que en el texto original hay un matiz ahí al final, que más bien debería decir que el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. Los que se iban salvando eran añadidos por Cristo a la iglesia. Entonces los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos por Cristo a su iglesia, ¿verdad? Cuando leemos el verso 47, nadie debería discutir en contra de la palabra de que alguien más añade a la iglesia, sino que es una facultad, una habilidad, una capacidad que solamente el Señor tiene. Ahí dice, el Señor añadía a la iglesia. Hermano. Sí, y entonces en este pasaje, en el verso 47, tenemos la respuesta de a qué fueron añadidos ellos. Y la respuesta es a la iglesia, ¿sí? A la iglesia. Y la otra pregunta es ¿por quién? Como bien acabas de explicar, por el Señor. Es el único que tiene la capacidad, el poder, la autoridad para añadir a la iglesia. Ahora, ¿a qué iglesia se refiere aquí, perdón, el pasaje, hermano Lorenzo? Porque ya ves que el término iglesia lo encontramos en muchos textos del Nuevo Testamento. Sin embargo, la palabra no siempre se refiere a lo mismo, ¿verdad? Entonces, creo que sería importante también definir la entidad aquí de la cual se está hablando, que es la iglesia. La iglesia. ¿A qué iglesia se estará refiriendo aquí el pasaje, Lorenzo? Bueno, pues se refiere a la iglesia de Mateo 16, 18, al cuerpo de los salvos. El mismo pasaje nos dice eso. Dice que en el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. Entonces los salvos son añadidos a la iglesia. Entonces, obviamente, si los salvos son el conjunto, ¿verdad?, que compone la iglesia universal, pues entonces se refiere a que fueron añadidos por Cristo a la iglesia universal, al cuerpo de Cristo. No a la iglesia local en Jerusalén, ¿verdad? Como alguien pudiera pensar, que fueron añadidos a la iglesia local, porque la Biblia hace distinción entre la iglesia en un sentido universal y la iglesia en un sentido local, ¿verdad? El pasaje famoso que casi todos los hermanos utilizan, que es Romanos 16, 16, donde dice que os saludan todas las iglesias de Cristo, ¿verdad? Haciendo referencia, obviamente, a iglesias locales. Entonces, pero una cosa es las iglesias o una iglesia local, y otra cosa es la iglesia en un sentido universal, siendo compuesta de todas las personas que obedecen el evangelio de Cristo. Esto es muy importante porque a la iglesia universal solamente Cristo nos puede añadir, mientras que a una iglesia local uno decide si hacerse miembro o no de determinada congregación local. Por ejemplo, en Monterrey, ahí en Nuevo León, pues ¿cuántas iglesias de Cristo habrá? Las que conocemos, ¿verdad? Pues son varias. Vamos a poner un número, vamos a decir que hay 10 iglesias de Cristo, por poner un número.
Y los hermanos, los que son salvos, los que son añadidos por Cristo a su cuerpo, ellos deciden en dónde van a poner su membresía, en qué iglesia local. Entonces, uno se añade a una iglesia local, uno pide la membresía a una iglesia local y los hermanos lo aceptan o no, ¿verdad? En esa iglesia local. Ahí todo el asunto tiene que ver entre individuos, ¿verdad? Yo quiero ser parte de esta congregación local, los hermanos consideran que puedo ser un buen miembro ahí, pues entonces me aceptan como miembro ahí, ¿verdad? Pero en la iglesia universal es diferente. Yo puedo tener el deseo de ser parte de la iglesia de Cristo en un sentido universal del cuerpo de los salvos, pero si no obedezco el evangelio de corazón, si no me arrepiento de corazón, si no creo de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, si no soy bautizado para el perdón de mis pecados, entonces Cristo no me añade, aunque una iglesia local me acepte como parte de su membresía. ¿Quién conoce el corazón? Solamente el Señor. Por eso, aquí estamos hablando de que el Señor añade a su cuerpo a los que, habiéndose arrepentido y creído en el Señor, son bautizados para el perdón de sus pecados. Entonces, ¿a qué iglesia fueron añadidos? Al cuerpo de Cristo. No fueron añadidos a una red de iglesias, a una denominación, ¿verdad? Porque en este tiempo no había denominaciones. Todas las denominaciones, los teólogos, los historiadores, reconocen que hasta este tiempo no había ninguna denominación. No había bautistas, no había metodistas, no había presbiterianos, no había testigos de Jehová. Ni la iglesia católica. Ni la iglesia católica, no lo había, ¿verdad? No existía en este tiempo. Solamente estaba la iglesia que Cristo iba a edificar, su iglesia, ¿verdad? Así, sin denominación, ¿verdad? Sencilla, como Él quiere establecerla, como Él quiere edificarla. Edificaré mi iglesia. Entonces, uno no es añadido a una denominación o a una red de iglesias, ¿verdad? Porque lamentablemente la mente carnal a veces traiciona a algunos hermanos y piensan ellos que cuando son bautizados son añadidos al cuerpo de Cristo, pero entienden por cuerpo de Cristo una red de iglesias con doctrinas y predicadores oficiales o básicas, ¿verdad? Ellos dicen, bueno, pues dado que yo ya fui instruido en esta doctrina, con estas enseñanzas, con este cuerpo de doctrinas, con estos puntos doctrinales, ya fui bautizado, ahora sí soy miembro de la iglesia de Cristo, refiriéndose con ello, teniendo en mente, teniendo en su corazón a una red de iglesias, ¿verdad? Y eso no es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no se compone de iglesias porque Cristo no añade iglesias. Cristo no añade congregaciones. Ahí dice, ¿quiénes fueron añadidos? Los que recibieron su palabra, dice el versículo 41. Entonces, obviamente se trata de individuos. Cristo no añade congregaciones locales. Cristo añade de manera individual a las personas cuando reciben su palabra. Entonces, dado que Cristo no añade iglesias, no añade congregaciones, la iglesia de Cristo no es, el cuerpo de Cristo no es una red de congregaciones con doctrinas básicas u oficiales y con predicadores oficiales. Eso no es la iglesia. Entonces, ¿a qué iglesia fueron añadidos? Al cuerpo de Cristo, es decir, al conjunto de personas que obedecen el evangelio de Cristo. Hermano. Ese punto es bien importante, que quede bien claro y entendido que aquí el término iglesia no se refiere a una congregación local, no se refiere a una congregación local. ¿Por qué? Porque es en este caso, para ser añadidos a esta iglesia, la persona debe ser bautizada bíblicamente para llegar a ser salva y en consecuencia el Señor le añade
a la iglesia por ser salva, por ser salva. Entonces tenemos aquí que la acción de ser añadido es por parte del Señor. La acción de ser añadido es por parte del Señor. Con respecto a la iglesia en el sentido o en el concepto universal. La iglesia de Mateo 16, 18, la iglesia de la cual se habla el apóstol Pablo en Efesios 5, 23, cuando dice que Cristo es Salvador de su iglesia. ¿De qué iglesia está hablando allí el apóstol Pablo? En Efesios, vamos a leer, hermano Lorenzo, Efesios 5, 23, por favor. Dice Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Él es el Salvador de su iglesia, singular iglesia. ¿Pero a cuál? Hay muchas hoy en día, muchas iglesias, por ejemplo, de Cristo locales. ¿Pero a cuál de ellas? Entonces, obviamente Pablo no se está refiriendo a un grupo local como tal, se está refiriendo a la iglesia en su sentido universal, compuesta por individuos salvos. Entonces, nosotros, los cristianos que hemos obedecido el plan de salvación bíblico con respecto a las condiciones para recibir el perdón de pecados, somos miembros de la iglesia de Cristo, hemos sido añadidos a la iglesia de Cristo porque hemos recibido de parte del Señor la salvación y Él nos añadió a su iglesia. Entonces, es muy importante hacer esta distinción para que no haya la confusión de que aquí en Hechos capítulo 2, verso 47 se está refiriendo al grupo local que estaba en Jerusalén. Ahora, otra cosa que estabas comentando es que el ser añadido o agregado a la iglesia local es una acción de uno. En la iglesia en el sentido universal, el Señor añade, es una acción del Señor sobre el individuo. Pero en cuanto a la iglesia local, en relación a la membresía, el concepto de la membresía en la iglesia local es una acción y decisión de uno y de la iglesia, quien recibe al miembro, de uno que quiere. Entonces, vemos ahí una distinción entre cuando se es añadido a la iglesia en el sentido universal por parte del Señor, quien es el que añade, y en el otro concepto de la iglesia local es uno el que se añade. Uno decide si se va, por ejemplo, aquí en Monterrey, si se va a reunir en Apodaca, en Escobedo, en Guadalupe, en Santa Catarina, donde hay iglesias, ¿verdad? Entonces, vemos claramente que hay una distinción entre este pasaje y otros textos donde se usa el término, el vocablo, la palabra iglesia. Exactamente, hermano. En Hechos encontramos un ejemplo, en Hechos capítulo 9, en el versículo 26, donde vemos que el individuo decide juntarse o tiene la voluntad de juntarse con una iglesia local, ¿verdad? Y los miembros también tienen la facultad de recibirle o no recibirle. Ahí, si leemos Hechos capítulo 9, versículo 26, encontramos cómo Saulo, ¿verdad? O Pablo, ¿verdad? Cuando llega a Jerusalén, pues quería juntarse precisamente con los hermanos que componían la iglesia allí en Jerusalén. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Fíjense que esto salió de él. Él quería, él tenía la voluntad de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Y luego dice el 27, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Entonces ahí vemos cómo Saulo quiere juntarse con la iglesia, con los hermanos ahí en Jerusalén. Ellos al principio no lo reciben porque le tienen miedo. Y entonces Bernabé lo recomienda, ¿verdad? Un hermano fiel como Bernabé lo recomienda a los hermanos
les explica incluso a los apóstoles, todos judíos, los apóstoles son todos judíos, igual la iglesia en Jerusalén, pues puros judíos, ¿verdad? Y sabemos que los judíos pues no aceptan una palabra, no aceptan un mensaje nuevo o algo diferente si no viene acompañado de señales. Si no hay señales, ellos no van a aceptar nada. Y es natural aquí entonces como Bernabé les explica o les narra el milagro acontecido a Saulo. Uh-huh. Dice, si lo quieren, sin perder ahí Hechos, ¿verdad? Leemos primero a los Corintios, sin perder Hechos. Vamos a leer primero a los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 22. ¿Qué dice, hermano Luis? 1 Corintios 1, 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Entonces ahí está. ¿Qué es lo que piden los judíos? Piden señales. Para dar como verídico, como Exacto. verdadero algo. Algo. Si no, no. Pura palabra, no. Pura palabra, no. Entonces, no iban a convencer a los hermanos en Jerusalén, nada más diciendo Bernabé, no, yo lo conozco, es muy buen hermano, se bautizó y perseguía a la iglesia, pero ya todo está bien. No iban a aceptarlo. Pero cuando él les dice, cuando él les cuenta de cómo le apareció el Señor, ¿verdad? Les da testimonio, dice, entonces Bernabé, dice el verso 27, tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces, las cartas de recomendación que entrega Bernabé son indiscutibles. Hay señales de por medio, hay una defensa al nombre de Jesucristo por parte de Saulo, y entonces ahora sí, la iglesia lo recibe y él ya puede moverse libremente entre ellos. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo añadirse a una iglesia, juntarse a una iglesia local, a un grupo de hermanos en alguna localidad, pues es una decisión que uno toma y también corresponde a los miembros recibirle o no, ¿verdad? Eso es todo de carácter individual, de carácter grupal, como iglesia local, todo aquí entre los hombres. Es un asunto de los hombres, ¿verdad? Pero en la iglesia universal es diferente. Si vemos en Efesios, donde leímos hace un momento, en el capítulo 5, en el versículo 23, tenemos 3 razones ahí de por qué Cristo es quien añade a la iglesia a su cuerpo, ¿verdad? Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Lo primero es que Cristo es cabeza de la iglesia. Él no va a ser cabeza de cualquier persona. Él solamente va a ser cabeza de quien él quiere. No es de que yo quiero que Cristo sea cabeza de Sutano, de Perengano, o de este grupo, o de cualquier otro grupo. No. Él es cabeza de quien él quiere. Es una cosa de su voluntad, es un asunto de su voluntad. Él escoge sobre quién ser cabeza, ¿verdad? De su autoridad, poder y soberanía, ¿verdad? Exacto. Ahora, ser cabeza no solamente implica autoridad, como aquí en Efesios 5:23, que esa es la idea en este contexto, esa es la idea, ¿verdad? Pero la cabeza también contribuye a la vida del cuerpo, ¿verdad? Si el cuerpo no tiene cabeza, ¿qué pasa? Se muere, no puede vivir, ¿verdad? Entonces, Cristo contribuye, le da vida al cuerpo, y Él le da vida. Él gobierna sobre quien Él quiere gobernar, no sobre quienes los hombres quieran. Entonces, ¿por qué Cristo añade a su iglesia? Porque es Él quien añade a su iglesia, porque Él es la cabeza de su iglesia. En segundo lugar, dice que Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es, ¿qué cosa? Su cuerpo, ¿verdad? Cristo es cabeza de su cuerpo. Él no va a tener un cuerpo que nosotros queramos. Él no va a recibir en su cuerpo a quien nosotros los individuos queramos, bajo los criterios nuestros, sino que alguien va a ser de su cuerpo solamente si Él quiere y bajo los criterios
bajo las directrices que Él quiere. Por ejemplo, hay gente por ahí diciendo que uno se puede hacer parte del cuerpo de Cristo de la iglesia solamente por fe. Si usted tiene fe, usted ya es parte del cuerpo de Cristo, es lo que enseñan. Pero Cristo no enseña eso. Ya vimos en Hechos 2, desde el versículo 38 hasta el 41 y el versículo 47, que Cristo fue muy claro y les dijo, por boca del apóstol Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Los que recibieron esa palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fueron añadidas aquel día como 3,000 personas, fueron añadidas por Cristo, pero solamente cuando cumplieron los mandamientos que Él estipuló en el Evangelio para nuestra salvación. Entonces, ¿por qué Cristo es quien añade? Bueno, porque Él es cabeza de la iglesia y porque la iglesia es su cuerpo, y en tercer lugar, porque Él es el Salvador de la iglesia. ¿Verdad? Dice ahí claramente el versículo 23 que Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. ¿A quién va a salvar? A su iglesia. Él va a salvar a su iglesia, a quien Él determine que sea parte de su iglesia, no los hombres. Otra vez, los hombres dicen, ¿verdad?, que un bebé, por ejemplo, cuando nace perdido, muerto en sus pecados o en el pecado original, y hay que rociarle con agua en la cabeza, y después tendrá que hacer una variedad de ritos, ¿verdad? Porque no con eso ya se salva, no, todavía faltan otros sacramentos, ¿verdad? Falta el sacramento de la confirmación, falta el sacramento fulano, el sacramento sutano, ¿verdad? Hasta que se muere el último sacramento de la extrema unción. Y ellos dicen, haciendo esto, usted va a entrar al cielo, usted va a ser salvo. La Biblia dice que eso es mentira. ¿Cuántos o cuáles sacramentos hicieron los del día de Pentecostés? Cristo en Marcos capítulo 16, versículo 16, no dijo nada de los 7 sacramentos, ¿o sí? Todas las Biblias, ¿verdad? Hermano, ni tampoco dijo que para llegar a ser salvo era solo por creer, porque ahí dice claramente en el verso 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. No dice, y el que solo crea será salvo, o solo cree será salvo. O los otros sacramentos de la Iglesia Católica, ¿verdad? Dice, ahí dice, el que creyere y fuere bautizado y se casare y fuere confirmado y reciba la extrema unción, ese será salvo. Imagínense, el texto sería larguísimo, ¿verdad? Para mostrar los requisitos o los criterios que Cristo puso en su palabra para la salvación. Cristo es el salvador del cuerpo, Cristo es el salvador de la iglesia, y por consiguiente, Él añade a los salvos a quienes Él quiere, ¿sí? ¿Cómo? Por medio del Evangelio. Entonces, por eso ningún hombre tiene la facultad de añadir a nadie al cuerpo. Algunas personas, por ejemplo, cuando yo he predicado en algunos lugares, hago la invitación, ¿verdad?, para que se arrepientan de sus pecados y confiesen su fe en Jesucristo y sean bautizados, y piden que yo los bautice. Dicen, si son jóvenes, a veces dicen, hermano, queremos que usted bautice a nuestro hijo, ¿verdad? O si es un joven, ¿verdad?, y dice, hermano, yo quiero que usted me bautice. Normalmente, cuando eso pasa, yo les digo que no. Que no. Y a veces me dicen, hermano, pero ¿qué les dice que no? Después ya no van a querer. Digo, es que no serviría de nada si están bautizándose creyendo que porque yo los estoy tocando con mis manos y los estoy sumergiendo en el agua, van a entrar al cielo. Esa no es una fe bíblica. Ellos necesitan entender que quien tiene la facultad para ser añadidos, para que los añada, mejor dicho, para que los añada a su cuerpo es Cristo y no las manos mías. No está en mi poder que alguien entre al cielo, no, ¿verdad? Nadie va a llegar al cielo diciendo, pues a mí me bautizó el hermano Lorenzo Luébano o el hermano Luis Barros y por eso voy a entrar al cielo. No, de hecho, casi estoy seguro que si alguien piensa así, a donde va a ir a parar es al infierno,
¿Por qué? Porque está poniendo su fe en alguien que no murió por usted en la cruz del Calvario, en alguien que no resucitó de los muertos por su poder y su deidad, en un simple hombre, no en Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, por eso siempre les digo, no, y normalmente yo no bautizo a nadie. Hace años que yo no bautizo a nadie con mis propias manos para que ninguno diga que fue salvo o que guarde en su corazón o tenga la idea de que va a ser salvo porque recibió el bautismo de parte mía. Eso es muy importante. Cristo es el salvador del cuerpo, no el predicador, no el evangelista, no la congregación local. De hecho, hay denominaciones religiosas que, bueno, ellos enseñan y le demandan al candidato que va a ser bautizado, bueno, que debe ser sumergido o bautizado en agua por cierta clase de persona, ¿sí? Por un ministro ordenado. Por un ministro ordenado, por el clero de ese grupo religioso, dado que él es el que tiene la autoridad para bautizar y a través de él conferir los beneficios de Cristo. De la gracia, por ejemplo, como si el bautizador fuese un medio de salvación, ¿verdad? Y lamentablemente hay hermanos, miembros de la Iglesia de Cristo que puedan tener también esa mentalidad, ¿sí? Que puedan pensar que si una persona no es bautizada por el predicador o aquel predicador que es titulado o aquel evangelista reconocido, bueno, entonces no va a recibir el perdón de sus pecados. Y en consecuencia será añadido a la iglesia de Cristo. Sin embargo, vemos aquí en las Escrituras claramente que el único que tiene la facultad, la autoridad, el poder y quien cumple en sí mismo, todas aquellas condiciones únicas, particulares para añadir a alguien a aquello que es su cuerpo y de lo cual él es cabeza y salvador, es solamente Cristo, ¿sí? Y exacto. En ese sentido, vemos que la composición de qué se compone la iglesia de Cristo en el sentido universal, Hechos capítulo 2, 47 nos enseña que se compone de individuos, de personas que han llegado a ser salvas porque han obedecido cada una de ellas las condiciones bíblicas que el contexto nos enseña, ¿verdad? Que han obedecido los mandamientos que el Evangelio enseña para recibir el perdón de pecados. Entonces, eso, hermano Lorenzo, es importante acotarlo, señalarlo, que la iglesia de Cristo, de la cual se habla en Mateo 16, 18, allí en Hechos 2, 47, en Efesios capítulo 5, se compone de individuos salvos que solamente Jesús conoce también, que solo Él sabe por ser cabeza de la iglesia y porque Él es Dios con la cualidad, el atributo de ser omnisciente. Él sabe quiénes son los miembros y los que componen, son parte de la iglesia de Él. Exacto. Hay que leer ahí, hermano, Hebreos capítulo 9, en el versículo 15, donde se nos muestra otra razón, ¿verdad? Por la cual, pues, Cristo es el que añade a la iglesia, ¿verdad? A su iglesia. Si lo lee, por favor, Hebreos capítulo 9, versículo 15. Hebreos capítulo 9, verso 15 dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Este texto es tremendo, ¿verdad? Porque primero nos muestra que hay solamente un mediador
Y a veces cuando escuchamos la palabra mediador, la queremos encasillar solamente con respecto a las oraciones, ¿verdad? Yo veo que muchos hermanos cuando hablan de orar, siempre dicen, es que Cristo es el mediador, ¿verdad? Atacando, claro, con toda verdad, atacando esa doctrina de que María puede interceder por ellos o los santos. Y dice, no, Cristo es el mediador. Perfecto. Pero Cristo como mediador no solamente tiene que ver con respecto a las oraciones. Aquí en Hebreos tenemos una declaración muy importante donde nos dice que Cristo es mediador de un nuevo pacto, ¿sí? Este pacto obviamente tiene que ver con la iglesia, porque este pacto es hecho por Cristo con los hombres de manera universal, ¿verdad? Con todos los hombres en la tierra. Él mismo dijo en la gran comisión que hay que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, dice Marcos capítulo 15, versículos 15 y 16. Ese es el pacto, ¿verdad? Y los demás mandamientos que hay, ¿verdad? De congregarnos, de ofrendar, de participar de la cena del Señor, de predicar el evangelio, de edificar a los santos, de hacer obra de benevolencia a favor de los santos necesitados. Todo eso compone el pacto. Entonces, para ser miembros de ese pacto, para participar de ese pacto, solamente hay un solo mediador y ese mediador es Cristo. El predicador no es el mediador del nuevo pacto, o una red de iglesias no es el mediador del nuevo pacto. El mediador por el cual podemos llegar a participar de ese pacto es Cristo. Dice, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, en otras palabras, para el perdón de pecados y hacer posible la salvación. No, es una herejía, es algo terrible decir que una persona para ser salva, para ser parte del cuerpo de Cristo, para recibir el perdón de sus pecados, para ser redimida, tenga que ser bautizado por cierto hermano aquí en la tierra, ¿verdad? O por un grupo de hermanos aquí en la tierra, por cualquiera de ellos. Si usted es bautizado, pues entonces usted es redimido. Pero si usted no es bautizado por ellos, aunque usted crea que Jesucristo es el Hijo de Dios, aunque usted se arrepienta de sus pecados, aunque usted confiese que usted cree de todo corazón que Cristo es el Hijo de Dios, y aunque usted sea sumergido para el perdón de pecados, usted no recibe ningún perdón, ninguna redención, porque no fue bautizado en las aguas por alguno de esos hermanos que supuestamente ahora están haciendo la función de mediadores del nuevo pacto. Esto es algo increíble, es un evangelio diferente, es algo terrible. Dice aquí la escritura que Cristo es el mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban ¿qué cosa? La promesa de la herencia eterna. Mis estimados hermanos y amigos, la herencia, la vida eterna, el perdón de pecados, todas las bendiciones que Dios ofrece al mundo, solamente son alcanzables a través de Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por ¿quién? Por la red de iglesias, por cierto predicador renombrado, por ciertos predicadores reconocidos, no, sino por mí, dijo Cristo. Entonces es algo muy grave poner a los hombres como el ingrediente esencial para poder ser añadidos al cuerpo de Cristo. Es algo muy grave, es adulterar la palabra de Dios, es adulterar el evangelio. ¿Por qué? Porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. Hermano. Ese es un punto importante porque estamos dando aquí explicación de que solamente Cristo, según Hechos 2:47, solamente el Señor es quien añade. Y por sus méritos, porque Él es
el Señor, la cabeza de la iglesia, Él es el Salvador, Él fue el que murió en la cruz. Y otra cosa, en Hechos 2:38, el bautismo es en el nombre de Jesucristo. La persona es bautizada por la autoridad de Jesucristo, no por la autoridad de cierto grupo religioso o de una red, alianza o confederación de iglesias con ciertas doctrinas con las cuales se identifican como tal. Tampoco en el nombre de ninguna denominación o secta, ni tampoco en el nombre de ningún líder religioso, ¿sí? O de alguien a quien se le considere debido a sus estudios, sus títulos, su reconocimiento académico, religioso, se considere que él tiene la autoridad para bautizar a alguien, y en ese sentido, a través de esa persona, como si fuese un medio de salvación, ¿sí? Fuese a través de él, por medio de esa persona, conferir los beneficios de la muerte de Cristo, ¿no? Entonces, no, en Hechos 2:38, ni siquiera dijo el apóstol Pedro, bautícense en mi nombre, ni siquiera, ¿sí? Él dijo claramente, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, es decir, sobre la autoridad de Cristo, en base a la autoridad de Cristo. Y lo hará la persona para recibir el perdón de sus pecados. Entonces, eso hace que la persona ponga enteramente su mente y su corazón en la persona de Cristo, que ella ponga su fe enteramente en la persona de Cristo, única y exclusivamente en él, no en quien lo está bautizando, ni en el grupo donde se está bautizando, ni en ninguna otra cosa en la cual él ponga su confianza para recibir los beneficios de la salvación, solamente en la persona de Cristo, ¿sí? Así es. Ahora, alguien podría pensar con esto que estamos diciendo, es que estamos enseñando, estamos predicando que, pues si yo quiero ser bautizado, ¿verdad? Porque ya creo en el Evangelio, pues puedo ir con el vecino y pedirle que me bautice, ¿verdad? Claro. Pero no es exactamente lo que estamos diciendo. Pero una cosa es eso, y otra cosa es decir que el Evangelio solamente va a ser eficaz si lo administra algún hermano que nosotros reconozcamos, ¿verdad?, como hijo de Dios. No estamos diciendo eso. Entonces, ¿por qué bautizamos entonces los cristianos, ¿verdad? ¿Por qué bautizamos? ¿Por qué bautizaron los apóstoles? ¿Por qué bautizó Felipe? ¿Por qué yo he bautizado en algunas ocasiones? ¿Por qué Luis Barros bautiza? ¿Por qué bautizamos? Bueno, la respuesta la podemos encontrar en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 7, hasta el versículo 9. Si leemos ahí lo que dice ese pasaje, ahí podemos encontrar la respuesta, cuál es nuestro papel, cuál es nuestra función en la predicación del Evangelio. 1 Corintios, capítulo 3, versículos 6 al 9. Vamos a leer primero el versículo 6, hermano Luis. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ahí está, ¿verdad? Nosotros plantamos, regamos a través de la palabra, plantamos la semilla, seguimos instruyendo para que dé fruto, pero ¿quién da el crecimiento, hermano? ¿Quién es el que hace eficaz ese trabajo de sembrar y de regar? Dios, según la Escritura. Según la Escritura, ¿verdad? Dice, el crecimiento lo ha dado Dios, el crecimiento lo da Dios. La vida, el desarrollo de la fe del corazón del pecador viene de Dios. Nosotros solamente plantamos, solamente regamos, pero la vida, la eficacia de esa salvación depende solamente del Señor.
Ahora, versículo 7, hermano. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Ven? Yo puedo decir, yo soy algo, yo soy el medio que Dios utiliza para que ustedes reciban el perdón de sus pecados. Yo soy el vicario de Cristo, yo soy el representante de Cristo en la tierra y por mi voz y por mis manos y por mi acto de sumergir, ustedes van a ser salvos. No, dice Pablo, ni el que planta ni el que riega es salvo, no somos nada, ¿verdad? Sino Dios que da el crecimiento. Solamente Dios es el que tiene el poder para dar eficacia al evangelio. Ahora, versículos 8 y 9, hermano Luis. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Somos una misma cosa. Yo no soy más importante que otra persona, yo no soy más grande, ¿verdad? Que Luis Barros, por ejemplo, si alguien diría, ¿con quién te vas a bautizar? Que te bautice Luébano. No, 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 mejor que me bautice Luis Barros. ¿Por qué? Porque pues es que lo amamos más, lo queremos más, nos cae más bien, o es que, pues es que ahí está garantizada la entrada al cielo, ¿verdad? Que me bautice el hermano Panchito Ramírez. No, no, Panchito Ramírez, no, que me bautice mejor, pues otro hermano, no sé, ¿verdad? Un hermano de renombre por ahí, de los que escriben libros, de los que escriben comentarios, de los que tienen programas, ¿verdad? Un hermano de renombre, ¿verdad? Un hermano para que pues la entrada al cielo pues sea eficaz, ¿verdad? Porque que me va a bautizar este Panchito Rodríguez, pues no sé ni quién es, además mira muy feo, o tiene una mirada muy fea, o no, mira cómo anda vestido, ¿verdad? No, no anda con corbata, no anda con traje, no habla con esa elocuencia con la que hablan los predicadores, no, 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 que me bautice fulano, que me bautice el predicador sutano, o hay que invitar al hermano y cuando él venga, cuando ese hermano venga yo me bautizo, va, dice la Biblia ahí claramente, que nosotros no somos más grandes que otros hermanos, ¿verdad? Todos tenemos la misma estatura, somos una misma cosa. Y además dice que somos solamente colaboradores de Dios. ¿Por qué razón bautizamos? ¿Por qué razón? Porque somos colaboradores de Dios. Por esa razón predicamos el Evangelio. Por esa razón hacemos este programa. Por esa razón andamos en las calles tocando puertas. Por esa razón predicamos en los tianguis. Por esa razón predicamos en series de predicaciones. Por esa razón predicamos en los camiones. Por esa razón repartimos volantes. Por esa razón repartimos la palabra de Dios y bautizamos. No porque a través de nosotros y por nosotros las personas van a ser salvos. No, somos colaboradores de Dios, por eso lo hacemos, por eso predicamos, somos colaboradores de Dios y la iglesia, los hermanos son labranza nuestra. No, dice Pablo, y ustedes son labranza de Dios. De Dios. ¿Edificio de quién? De Dios, porque es Cristo el que iba a edificar su iglesia, no Lorenzo Luébano. La salvación suya, mis estimados hermanos y amigos, no van a descansar, no van a tener el fundamento de Lorenzo Luébano, ni de ningún hombre aquí en la tierra, sino solamente aquellos que estén fundados sobre la roca, sobre Cristo, porque Él va a edificar su iglesia. Somos la iglesia, edificio de Dios. Entonces, por esa razón, mis estimados hermanos y amigos, yo bautizo a alguien porque soy un colaborador, pero yo no lo bautizo porque si no lo bautizo yo no se va a salvar. No, 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 no es así. Eso es una tergiversación de nuestro ministerio, es una tergiversación de nuestra función en el cuerpo de Cristo. Somos colaboradores nada más. Hermano Luis. Entonces, en este punto estamos explicando y aclarando a la luz de las escrituras que el único que tiene la facultad, el poder, la autoridad, el único que puede añadir
y saber con toda certeza quién ha sido añadido por ser salvo es Cristo solamente, ¿sí? Esa añadidura a la iglesia de Cristo, como es el tema de hoy, añadidos a la iglesia de Cristo, según Mateo 18, hablando de la iglesia que Cristo iba a edificar, esa añadidura, el ser agregados, sumados al cuerpo de Cristo, no depende de ningún hombre ni de ningún grupo religioso, sino única y exclusivamente de Cristo. Única y exclusivamente de Cristo. Ahora, alguien podría decir que no se puede ser miembro de la iglesia de Cristo, que Cristo no podría añadir a aquella persona que ha obedecido el evangelio, que no puede ser añadida por él a la iglesia que él iba a edificar y que está compuesta única y exclusivamente de individuos salvos, porque estábamos también hablando de eso, de la composición de la iglesia de Cristo en el sentido universal. Se compone de individuos salvos, no de congregaciones locales, de ninguna alianza o red o cooperación de ellos. Ahora, alguien podría pensar que una persona no podría ser añadida a la iglesia de Cristo en el sentido universal porque no está siendo bautizada en una iglesia local, ¿verdad? Según la idea que tienen algunos de ser bautizado en la iglesia local fulano de tal. O aquella, yo me bauticé, por ejemplo, le dice, yo me bauticé en la iglesia que está allá, en la calle tal, la ciudad tal. Entonces alguien podría pensar que es necesario que exista una iglesia local para que la persona, habiendo sido enseñada por los que componen esa iglesia local y habiendo sido bautizado por ellos, o en el bautisterio de ellos, o en el lugar de reunión de ellos donde tienen allí para bautizar, puede pensar la persona, no, pues no. Si no es así, esa persona, aunque obedezca el plan de salvación bíblico, no puede ser añadida a la iglesia en el sentido universal. Alguien podría pensar eso, pero no es cierto, porque, por ejemplo, en el caso del africano, él iba de camino y escuchó el evangelio, bueno, iba de camino hacia su país, Etiopía, y él escuchó el evangelio en el camino. Él no asistió a ninguna iglesia local antes. Conoció el evangelio ahí de manera circunstancial por medio del predicador y durante el camino es bautizado. Y sabemos, ya lo hemos estudiado, que esa persona, por haber obedecido las condiciones del evangelio para recibir el perdón de pecados, obviamente llegó a ser salva, ¿sí? De hecho, dice la escritura que ella siguió gozoso su camino y después de ser bautizada, y eso nos muestra que exactamente él ahora estaba experimentando en sí mismo el gozo de la salvación, ¿sí? Entonces, eso prueba que no es necesario que exista una iglesia de Cristo local y que tenga que visitarla primero y estar un tiempo reuniéndose allí y ser bautizada en el bautisterio de ese grupo que tienen, o por causa de haber sido enseñados por el grupo, para ser añadida a la iglesia de Cristo en el sentido universal. El caso del africano, del etíope, del eunuco, prueba que no es necesario que exista un grupo para que eso llegue a ocurrir. ¿Qué cosa? Que la persona, al obedecer el plan de salvación y ser bautizada, sea añadida por el Señor a la iglesia, el grupo de los salvos. Y tenemos también el caso de Saulo de Tarso, el apóstol Pablo también, ¿sí?
que él, de hecho, él estaba persiguiendo a la iglesia, ¿verdad? Y él se convence debido a la aparición, a la manifestación del Señor, y luego va Ananías y le bautiza en el lugar donde se encontraba, y es después que se junta con los discípulos en Damasco. Entonces, el eunuco y Saulo, que jamás visitaron alguna iglesia, pero obedecieron el evangelio según sus circunstancias, hermano Lorenzo, ¿fueron o no fueron añadidos a la iglesia de Cristo en el sentido universal, la iglesia que se compone de individuos salvos? Sin duda alguna fueron añadidos al cuerpo de Cristo. Sin duda alguna, porque cumplieron las condiciones esenciales, suficientes y las bíblicas para ser añadido por el Señor a la iglesia de Cristo, al grupo de los santos. Ellos cumplieron esas condiciones y el Señor, que es el único que tiene la facultad, la autoridad, el poder, el señorío y la condición divina para añadir al grupo de los salvos. Entonces, así es, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, eso, con esto nos vamos dando cuenta que aunque puedan tener algunos esas ideas y las pueden creer y las pueden estar enseñando, pues es un error. Es un error. Es un error que se le enseñe a una persona, no es parte del evangelio. Es una añadidura al evangelio, es agregarle al evangelio y a las condiciones que enseña el evangelio, las que son suficientes, esenciales, y bíblicas para llegar a ser salvo, añadir otros requerimientos, otras exigencias, ¿sí? Las cuales no pueden ser probadas a la luz de las escrituras. Debemos mantenernos en lo que la Biblia dice allí. Aun cuando la tradición sea muy fuerte entre algunos, aun cuando algunos digan que esto es lo que siempre se ha creído y que lo enseña fulano, lo escribió otro y lo digan en sus libros, el punto aquí es quedarnos única y exclusivamente con lo que la Escritura dice. Por eso la necesidad de estar un tiempo, hermano Lorenzo, con la Biblia abierta, ¿verdad? Hay que abrir la Biblia para conocer realmente cuál es la voluntad de Dios. ¿Algo más para terminar, hermano Lorenzo, en esta noche? Pues nada más advertir a los hermanos que tengan cuidado de no creer en una salvación por asociación, ¿verdad? Por ejemplo, a veces viaja uno a otra ciudad y para aceptarlo como hermano, para aceptarlo como un cristiano, le preguntan con quién se asoció en otra ciudad, ¿verdad? Le preguntan por nombres, por direcciones, ¿verdad? ¿A qué iglesia se reunía usted o a qué iglesia fue bautizado o con quién se juntó o quién lo bautizó, de dónde viene? En lugar de preguntarle sobre la fe que tiene, si creyó el evangelio, si creyó que Jesucristo es el Hijo de Dios, si fue sumergido en agua para el perdón de sus pecados, ¿verdad? No le preguntan eso, porque ellos no creen en una salvación de acuerdo a los criterios de Cristo, sino que creen en una salvación por asociación con alguna iglesia local o con algún grupo de predicadores. Eso es lamentable. Nuestros hermanos tienen que volver a la palabra de Dios, volver a las escrituras y hacer la pregunta correcta, ¿verdad? Como, ¿qué fue, hermano Luis? Lo que les preguntó Pablo a aquellos hombres en Éfeso, cuando los vio ahí, ¿verdad? Que eran hombres religiosos. Pero ¿qué fue lo que les preguntó el apóstol Pablo para saber si ellos eran hermanos, si ellos eran cristianos, si eran parte del cuerpo de Cristo o no, ¿verdad? Porque obviamente necesitamos saber, ¿verdad? Necesitamos conocer si son hermanos o no. Pero ¿qué fue lo que el apóstol Pablo les preguntó cuando los conoció a ellos? ¿Les dijo acaso que si se reunían en una iglesia, ¿verdad?
o si conocían algún predicador, o si fueron bautizados por un predicador. ¿Qué fue, hermano Luis, lo que les preguntó? Y esta es la pregunta que se le debe hacer a toda persona. Por ejemplo, alguien que uno no conoce y quiere reunirse entre nosotros, ¿eh? O con nosotros. Dice allí, dice Hechos capítulo 19, verso 3, el apóstol Pablo les dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? ¿En qué? ¿En qué pues fuisteis bautizados? Pablo nos está preguntando quién les bautizó, dónde se bautizaron, sino en qué. ¿Sí? ¿En qué? Que según el contexto vemos que en qué autoridad, en qué propósito. ¿Sí? Hermano Lorenzo. El texto, hermano, otra vez, ¿cuál fue el pasaje que estaba leyendo ahí? Hechos capítulo 19, verso 3. Entonces dijo Pablo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron. Ellos dijeron: ¿Qué en dijeron el ellos? bautismo de Juan. Entonces ahí está, ¿verdad? No debemos de preguntar con quién te asociabas, ¿verdad? Con qué predicador te asociaste, quién te bautizó, o en qué lugar, en qué iglesia. Ya había iglesias en ese tiempo y el apóstol Pablo no les pregunta a qué iglesia asistían o qué predicador los bautizó, sino en qué fuisteis bautizados, en qué fe, ¿verdad? En qué fe, en qué esfera de fe. Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Eso implica una doctrina, ¿verdad? Eso implica una esfera, una fe. Y sabemos que el bautismo de Juan, pues no es el bautismo de Cristo, no es el bautismo de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el bautismo de Juan era solamente una preparación para la venida del Cristo, pero no era un bautismo para el perdón de los pecados siendo añadidos a la iglesia. Entonces no era para eso el bautismo de Juan. La iglesia no empezó en los días de Juan el Bautista, no, ni siquiera en los días de Cristo. ¿Sí? Entonces, no es correcto y debemos de volver a las escrituras. Cuando venga una persona y diga que es un hermano en Cristo, debemos preguntarle sobre su fe, sobre sus creencias, sobre lo que cree acerca de Cristo, sobre lo que cree acerca del bautismo, sobre lo que cree acerca del arrepentimiento, de la salvación, ¿verdad? Esas son las preguntas bíblicas que debemos hacer. Entonces, invitamos a nuestros hermanos a volver a las escrituras y hacer las preguntas correctas, hacer las preguntas adecuadas y también a dejar esa creencia institucionalista, ¿verdad?, de que el cuerpo de Cristo se compone de una red de iglesias con sus predicadores oficiales, ¿verdad? Quítese eso de la cabeza porque eso no lo enseña la palabra de Dios. La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, es el conjunto de individuos que han sido añadidos por Cristo a su cuerpo por obedecer el evangelio. Hermano. Ahora, aquí tampoco estamos diciendo que cualquier fe, cualquier doctrina y por ende cualquier bautismo, producto de esas enseñanzas, añade a la persona, a la iglesia de Cristo, al grupo de los salvos. No es así. Nosotros sabemos que hay grupos religiosos, sectas religiosas, denominaciones religiosas que enseñan que el bautismo es para perdón de pecados. Por ejemplo, los unitarios llamados solo Jesús, los adventistas y los testigos de Jehová enseñan que el bautismo es pues para perdón de pecados, como lo enseñan las escrituras. Los mormones también instruyen a sus feligreses de esta manera. Las personas que quieren ser parte del grupo de estos grupos religiosos, estas denominaciones o sectas religiosas. Sin embargo, los solo Jesús creen la doctrina unitaria, igual que los testigos, ¿sí? Y ya es otra fe, es otra doctrina, ¿sí? Los mormones, ellos añaden otras enseñanzas
donde las personas deben creer y confesar que creen en ello, al igual que los testigos y también los adventistas, ¿verdad? Entonces, aquí no estamos diciendo que si viene un testigo, un adventista, un unitario, sea solo Jesús o testigo, y le preguntemos, ¿en qué pues fuiste bautizado? ¿Qué creíste con respecto al bautismo? Ah, yo me bauticé para perdón de pecados. Ah, ya, hermano, bienvenido. Pues no estamos diciendo eso. Hay que hacerle la pregunta correcta también a estas personas, pero ya sabiendo los antecedentes de dónde vienen, pues podemos concluir que no son nuestros hermanos en Cristo. Claro, ¿no? Podemos preguntarle sobre su fe, ¿verdad? Y una persona, oiga, yo soy cristiano, fui bautizado para el perdón de mis pecados. Bueno, ¿y qué confesaste? ¿Qué creíste? No, pues yo confesé o yo creí de corazón que José Smith es profeta de Dios, y que el libro de Mormón es inspirado. Bueno, y ya sabemos que esa fe es antibíblica, ¿verdad? O si dice, bueno, yo creo que Elena White es profeta y que debemos de guardar el día de reposo para ser salvos, bueno, entonces ahí ya no procede, ¿verdad? O si dice, no, yo creí que Jesucristo es Dios, el Padre. Ah, caray. No, pues entonces ya vemos ahí que ellos niegan al Hijo, ¿verdad? No creen que el Hijo existe, creen que el Padre es el mismo llamándose Hijo. Entonces el Hijo no existe. Y el que niega al Hijo, pues tampoco tiene al Padre, ¿verdad? Son anticristos, aunque se bautizaron para el perdón de los pecados. Si algún grupo o alguna persona, cuando llega a nosotros y le preguntamos para saber si es un hermano, lo que debemos de preguntar es sobre el plan de salvación. No se lo diga a usted, no se lo recite usted, deje que él lo recite, deje que él lo diga. Dígale, ¿usted es cristiano? Sí. ¿Nos podría decir qué hizo usted para ser salvo? Y ahí vamos a saber si es cristiano o no. Ahí va a decir, no, pues confesé a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Ah, qué interesante. ¿Cree usted que el bautismo es para el perdón de los pecados? No. Ah, bueno, entonces no es un hermano. ¿Por qué? Porque toda secta religiosa adultera en algún punto el plan bíblico de salvación. Con respecto a las condiciones para ser salvo. Para ser salvo, que ya hemos estudiado y que lo pueden encontrar ahí en nuestro canal de YouTube en un tiempo. Ellos adulteran un punto. Usted va a decir, no, pero es que conocí a uno que sí tiene los 5 pasos, ¿verdad? O creyó, se arrepintió, fue bautizado, todo está perfecto. Pero hermano Luis, dice que allí usaban una sola copa en la cena del Señor. O dice, hermano Luis, las hermanas usan velo, por ejemplo. Ajá, las mujeres usan velo, o las mujeres predican, o las mujeres hacen oraciones, o tienen una guitarra, ¿verdad? O tienen instituciones. Ajá, entonces ahí qué, ¿verdad? Ahí qué, hermano, ellos obedecieron el plan de salvación, pero tienen estas doctrinas. ¿Son hermanos en Cristo, hermano Luis? Claro, son nuestros hermanos. Son hermanos en Cristo que necesitan aprender todo el consejo de Dios, ¿verdad? Necesitan aprender todo el evangelio, ¿verdad? Han sido instruidos correctamente en el plan de salvación, en las primeras cosas del evangelio, han sido instruidas correctamente, pero después de su salvación se les instruyó incorrectamente en algún punto y hay que ayudarles, como a los hermanos en Corinto, como a los hermanos en Galacia, como a otros hermanos en otros lugares, que aunque eran hermanos, eran santos, ¿verdad? Pablo les dice hermanos, ¿verdad? La iglesia de Dios que está en Corinto, pero les iba a corregir en los errores que ellos tenían. Los errores eclesiásticos. Ajá. Aquí estamos hablando de lo que la persona, en los ejemplos que pones, estamos hablando de personas que han obedecido el plan de salvación bíblico, lo que el individuo debe hacer para que el Señor le añada a la iglesia en el sentido universal, aquella iglesia que se compone de los salvos. Eso es una cosa, y otra cosa es que esa persona haya puesto su membresía, ¿sí? Ella haya decidido poner su membresía, su parte, su comunión directa con cierto grupo y eclesiásticamente allí hayan algunos errores, ¿verdad?
desde el punto de vista eclesiástico. Eso es otra cosa. Es pecado, ¿verdad? Es pecado también. Pero lo que esas personas deben hacer, pues no es volver a bautizarse, no es volver a pasar por ese proceso, sino sencillamente arrepentirse y pedir perdón a Dios, ¿verdad? Como hizo aquel hombre, ¿verdad? Que quería comprar el poder de Dios, ¿verdad? Con dinero, se bautizó, Simón. Simón Mismo se bautizó él. Después empezó a querer comprar ahí el poder de Dios con dinero. Pedro lo reprendió duramente, ¿verdad? Con mucha dureza, y no le dijo, pues vuélvete a bautizar, ¿verdad? Sino que le dijo, ruega a Dios, ¿verdad? Si quizás se te ha perdonado el pensamiento de tu corazón. Digo quizás porque Pedro no es omnisciente. Eso ya es un asunto de Simón y de Dios, ¿verdad? Exacto. Si Simón ora con su corazón pidiendo perdón a Dios, está arrepentido, pues Dios lo perdonará, sin duda alguna, ¿verdad? Dice el apóstol Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero eso ya es un asunto de Simón y de Juan. Entonces, ahora, Simón, ¿sí? Por la actitud de Pedro, en tal caso, por su reacción, al no pedirle, no entendías esto, no sabías esto muy bien, entonces pues necesitas primero entenderlo para luego ser bautizado. No. O bautizado de nuevo. O sea, ahí entendemos que ciertamente Simón llegó a ser un cristiano genuino, realmente salvo, añadido por el Señor de su iglesia, pero posterior a su bautismo, bueno, tenía error, ¿sí? Tenía algunos conceptos equivocados, y lo que hizo Pedro fue pedirle que se arrepintiera de él. No que se bautizara de nuevo, debido a que originalmente no entendía ese asunto. Entonces, como no lo entendía, debiste haberlo entendido primero antes de bautizarte y después haberte bautizado. Entonces, así es. Fue añadido Simón a la iglesia de Cristo en el sentido universal, sin duda alguna. Sin duda alguna, aun cuando después tuvo ciertas deficiencias doctrinales, en las cuales fue llamado al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Bueno, hermano Lorenzo, llegamos a 1 hora y 30 minutos y tenemos aquí un buen número de hermanos que han estado acompañándonos en esta transmisión. Los anuncios finales, hermano Lorenzo, en nuestro canal. Sí, los invitamos a que se inscriban ahí en nuestro canal de YouTube, Un Tiempo con la Biblia Abierta, para que estén al pendiente de los videos editados que estamos subiendo ahí, ya editados. Usted puede descargar con toda confianza esos videos, puede quemarlos, grabarlos en un DVD y compartirlos con la gente, ¿verdad? Para que ellos también escuchen, aprendan de la palabra de Dios, y también pues agradecerles por acompañarnos, ¿verdad? En este programa, y por su paciencia, ya que pues no estamos en unas cabinas de grabación, ¿verdad? Estamos grabando en casa, y pues hay ruidos, hay perros, hay gallinas, hay vendedores, hay personas que pasan por aquí, pasan por allá, o de repente la señal de internet se va, ¿verdad? Hace rato pasó el camión de basura por aquí con la campanita. Entonces, agradecemos a los hermanos por su paciencia, ¿verdad? Que estamos por el momento en casa y pues hay interrupciones, a veces la señal incluso se va de internet, pero gracias a Dios pues nos pueden seguir escuchando, y agradecerles a todos los hermanos. Mando un saludo a todos ellos, a todos los que nos están viendo de diferentes lugares, de diferentes partes. Sí, tenemos aquí a Doris Capellán, que con el símbolo que pone allí, un saludo para ella también, a Maribel Ferrero, también le deseamos lo mismo, Elías Rivas, un like, a Maye Rosales, un amén, gracias, a Gama MJ, saludos hermanos, Dios les bendiga. Santiago Alarcón nos desea bendiciones. Santiago, sabemos que él hace
programas también apologéticos, desde Chile, creo. Tenemos a Yaraví Rodríguez Najera, saludos y que Dios les bendiga en su obra para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Claro, así es, para honra y gloria y alabanza al Señor. Jorge Padilla, Diana CSR, María Elena de Solís y Luis Alberto Feliz Bache. Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. A la hermana Minerva Rodríguez también le mandamos saludos. Muy bien. A los hermanos que están de aquí de Juárez, la hermana Mónica García de la Iglesia de Cristo ahí en Francisco y Madero. Cierto. También mandamos saludos. Muy bien. Más? Tenemos aquí que algunos han compartido: Teresita Bautista, Elizabeth Infante Villegas, Calero Dávila Miguel, José Pérez, el hermano Juvenal, Abelardo Flores, en fin. Bueno, agradecemos a todos por su paciencia y por estar acompañándonos en este estudio. Si hay preguntas, nos las pueden mandar a través de los inbox, por medio del perfil de Facebook, sea de Lorenzo o de mi persona. Y si alguien, también quiere proponer algún tema, ¿sí? Algún tema, pues también háganoslo saber para nosotros considerarlo y presentarlo en el momento más conveniente para nosotros. Bueno, estimados hermanos y amigos, hermano Lorenzo, el canal de YouTube, bueno, ya lo dijiste, ¿verdad? El canal de YouTube, la página web del hermano Lorenzo, www.volviendoalabiblia.com.mx, ¿verdad? Y el sitio web de su servidor es www.enlabiblia.com. Esperamos pronto volvernos a ver a través de otra transmisión en Facebook Live, aquí en su programa Un Tiempo con la Biblia Abierta. El Señor les bendiga y que pasen muy buenas noches. Hermano Lorenzo. Buenas noches, hasta luego.